Buenos días, hermanos. En esta mañana estaremos dando inicio a nuestro servicio de este día, ya que Dios nos ha permitido una vez más poder compartir la palabra en este día con cada uno de ustedes. Y en esta mañana, con la ayuda del Señor, quisiera que iniciáramos el mensaje de esta mañana con un versículo que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, donde dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta bonita mañana por el privilegio, Señor, que nos das de poder acercarnos a tu palabra en este día, el poder estar en tu presencia, Señor. Pedimos, Padre, que en esta bonita mañana hables a nuestros corazones. Una vez más necesitamos oír tu voz, mayormente, Señor, en estos tiempos donde hay tanta incertidumbre. Pedimos, Señor, de la paz que sobrepasa todo entendimiento para cada creyente y cada persona que lo necesite en esta hora, de este día. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Habla en nuestros corazones. Úsame para tu gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esta mañana quiero compartir con ustedes un tema muy importante, ya que vemos una de las cosas que está sucediendo actualmente en el mundo. Hay mucha incertidumbre por lo que está sucediendo a través del virus, de las enfermedades, y la gente no sabe qué hacer. Pero hay una cosa importante que nosotros debemos de comprender y debemos de entender. Es que Dios a través de todo esto está dándole una oportunidad más a este mundo y a cada uno de todos nosotros. Y es que hay una cosa que nosotros tenemos que comprender, es que hay algo por lo que tenemos que arrepentirnos. Y ese algo es el pecado que ofende a Dios, el pecado que nos separa de Dios, el pecado que nos condena al infierno. Y por esa razón Dios, el Señor Jesucristo, vino a esta tierra para pagar el precio de nuestros pecados. Y Él nos manda que nos arrepentamos. Necesitamos un arrepentimiento genuino para buscar a Dios. Y en esta mañana quiero hablar precisamente de este tema. El texto que acabamos de leer nos dice: así que arrepentíos y convertíos. Es necesario un arrepentimiento. Hay que arrepentirse delante de Dios. Un cambio de mente, un cambio de vida, un cambio de pensar, un cambio de corazón. Eso es lo que significa un arrepentimiento. En la palabra de Dios también nos enseña en el capítulo 32 de los Salmos, el versículo número 5, dijera el salmista David: mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad.
Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué importante es que nosotros podamos arrepentirnos y confesar nuestros pecados ante Dios. Lo único que nos separa de Dios es el pecado, por eso necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados. En el capítulo 51 también de la palabra de Dios, en el Salmo capítulo 51, el versículo número 2, dijera también el salmista David: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Es importante que nosotros busquemos el perdón de Dios, y no va a poder venir a menos que haya un arrepentimiento genuino. Dice la Escritura en el libro de Proverbios, capítulo 28 y el versículo número 13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Qué importante es que nosotros comprendamos esta escritura, porque es necesario sacar a luz, traer en arrepentimiento nuestros pecados ante el Señor para poder alcanzar de nuestro Dios la misericordia. Es interesante que todos los hombres, desde el principio, todos los hombres, todos los seres humanos hemos pecado. La palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Nadie es exento del pecado. Todos hemos pecado de una manera o de otra. Y alguien dijo un día: todos los hombres pueden caer. Y es cierto, todos los hombres podemos caer, pero solamente los grandes se levantan para continuar adelante. Y la única manera que tienen para levantarse una vez que han caído es por medio del arrepentimiento. Así que en esta mañana quisiera abundar en ese tema, hablando sobre el arrepentimiento. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Cuando el hombre se arrepiente, pasan varias cosas. Número uno, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Todo lo que hace falta para que Dios perdone al ser humano es que el hombre se arrepienta. En el Salmo número 85, en el libro de los Salmos, capítulo número 85 y versículo número 2, dice la Escritura de la siguiente manera: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Es interesante saber que cuando el hombre se arrepiente, tiene la garantía de parte de Dios que lo va a perdonar. Dios perdonará todos sus pecados, todas sus iniquidades, todo lo que haya hecho en el pasado, todo lo que haya hecho en su vida, el Señor lo perdonará. Dios lo ha prometido en su palabra, y así que confiando en su palabra nosotros podemos decir que así es. Gracias a Dios por el perdón que hay en Cristo Jesús. Y Él nos perdona para olvidar. Él no recordará más nuestros pecados, no nos los echará en cara el día de mañana, sino que Él los olvidará. Según lo que dice en el libro de Miqueas, capítulo número 7, por favor, versículo 19. Dice ahí la palabra de Dios. Dice: Él tendrá misericordia de nosotros. Él sujetará nuestras iniquidades y echará en los profundos de la mar todos nuestros pecados. Él echará en lo más profundo de la mar. Hace un tiempo atrás observaba un documental sobre los mares. Y es interesante saber que hay lugares tan profundos en el mar que nadie puede llegar allá. Nadie ha llegado ahí. Cuando yo veía ese documental, se me vino a mi mente este versículo. Porque el Señor dice que Él echaría nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Y es porque de lo más profundo nadie los va a poder sacar. El versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdonas la maldad? Y luego dice: y olvidas el pecado del resto de su heredad. Él es el único que puede olvidar. Él arroja los pecados del que se arrepiente a lo más profundo de la mar, para no recordar jamás. Nunca los recordará. Eso es la garantía del perdón de nuestro Dios. Y cuando el hombre es perdonado, el hombre cambia. El ser humano cambia. El hombre busca un camino diferente, porque ahora ha sido perdonado, cambiado, salvado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. En el libro de Isaías, capítulo 55, dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Isaías capítulo 55. Dice el Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El versículo 7 dice: y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y luego añade el verso 58, dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué interesante es que Dios nos da en su palabra la garantía no solamente de perdonarnos, sino de la oportunidad de cambiar de vida. Una persona que se entrega a Cristo, una persona que se arrepiente, no solamente es perdonada, sino que Dios le da la oportunidad para poder cambiar de vida, dejar su camino y caminar por el camino del Señor, el camino de Dios, un camino diferente. El apóstol Pablo dijera en la 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esa es la promesa de Dios. Dios nos da la oportunidad de ser diferentes, de cambiar, de ser diferentes para Él, para vivir para Él. Así que gracias a Dios por su promesa al arrepentirnos, al venir a Cristo Jesús. No solamente encontramos perdón, sino la oportunidad de vivir en un camino diferente, un camino nuevo para la gracia y para la gloria de nuestro Dios. Y una vez que nosotros podemos caminar por ese nuevo camino, ser unas nuevas personas, tenemos la garantía de nuestro Dios de poder contar con Él, con el favor de nuestro Dios. Dios nos favorece. Según el Salmo capítulo 103 y el versículo número 4, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que rescata del hoyo tu vida. El versículo 4 dice la Escritura: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Qué bendición de parte del Señor cuando nosotros podemos acercarnos a Él en arrepentimiento, porque encontramos la primera cosa de Él es el perdón de nuestros pecados. Segundo, Él nos da la oportunidad de vivir en una vida diferente, cambiar el camino, el rumbo de nuestra vida. Pero también cuando logramos cambiar ese camino y podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, ahora nosotros podemos contar con el favor de Dios en nuestra vida. El texto dice: Él es el que te corona de favores, el que te llena de favores, el que te trae bendición día tras día. La bendición de Dios es algo importante para nosotros. No podemos caminar sin la bendición de Dios. Necesitamos que Él vaya con nosotros y su bendición nos acompañe. Cada mañana nosotros nos levantamos confiando y esperando en la bendición de Dios del nuevo día. Dijera Jeremías: porque sus misericordias son nuevas cada mañana, nunca decayeron. Dios en su misericordia nos colma de bendición. Muchas de las cosas no las merecemos, pero aún así Dios en su palabra, solo porque hoy estamos en ese nuevo camino, Dios nos da la bendición de colmarnos de bendición una tras otra. Por eso dice el salmista: Él es el que rescata del hoyo tu vida, ya te salvó, te perdonó, te cambió tu vida y ahora te corona de favores y misericordias. Gracias a Dios por su gran misericordia, la misericordia de Dios que abunda en nuestros corazones. Una vez que nosotros somos perdonados y podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, nuestro camino, ahora ingresa al camino de Dios, vamos por el camino del Señor, contamos con el favor de Dios en nuestra vida. Y cuando nosotros contamos con el favor de Dios, también podemos nosotros hacer algo que no puede hacerlo cualquiera, simplemente porque necesita la ayuda de Dios. Cuando nosotros contamos con el favor de Dios, nosotros podemos también perdonar a otros. Según lo que dice el Evangelio, según San Marcos capítulo número 11. Marcos capítulo 11, el versículo 25. Dijo el Señor Jesucristo: y cuando estuviereis orando, perdonad. Una vez que nosotros contamos con el gran favor de Dios, podemos perdonar. Y esto es algo importante.
¿Cómo nosotros podemos orar si no podemos perdonar? Todo creyente debería aprender a perdonar, porque el perdón es una de las pruebas que hemos sido perdonados. Por eso dijo el Señor: y cuando estuviereis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. ¿Cómo esperamos que Dios nos perdone si nosotros mismos no podemos perdonar a los demás? Es importante entonces el perdón, el saber perdonar a aquellos que nos ofenden, aquellos que hayan hecho alguna cosa que nos haya traído daño. Debemos de saber perdonarles. Esta es una de las cosas que nosotros podemos contar de parte de nuestro Dios, porque Él es el que nos ha coronado de favores, y como tenemos tanto favor de Dios, ahora nosotros también podemos perdonar. En el capítulo 3 de Colosenses, acá en el Nuevo Testamento, Colosenses capítulo 3 y el versículo 13, dice el apóstol Pablo: sufriendo o soportándose los unos a los otros. Una de las cosas importantes del creyente que ha sido perdonado y que ha cambiado el rumbo de su vida y ha contado con el gran favor de Dios es que aprende a soportarse los unos a los otros. Y luego dice: y perdonándose los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro. Sabemos ciertamente que no todas las personas hacen las cosas apropiadamente, y no todo lo que todos hacemos le cae bien a los demás. Algunas veces lastima a los demás, pero es ahí donde entra esta parte tan importante del saber perdonar. Es verdad, no me gustó lo que me dijo, es verdad, no me gustó lo que me hicieron, pero Dios me perdonó a mí. Y como Él me perdonó, yo puedo también y debo también perdonar a quien me haya ofendido. Dice: de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Qué importante es considerar cuántos pecados el Señor les perdonó. El apóstol Pedro preguntó: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? 7 veces. Y el Señor le dijo: no solamente 7, sino hasta 70 veces 7 debes de perdonar a tu hermano. Y qué importante es que nosotros los cristianos aprendamos a hacer lo correcto. Los juicios de Dios están viniendo sobre la tierra porque el hombre se ha olvidado de los principios que Dios nos ha dado en su palabra. Necesitamos aprender que Dios desea que estas cosas sean diferentes. Los cristianos debemos ser diferentes. La Biblia dice, el Señor Jesucristo, hablando en el capítulo número 5 del Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo dijo que nosotros somos la sal de la tierra. También dijo que éramos la luz del mundo y que teníamos que tener un buen ejemplo, ser diferentes que los demás. Dios nos tiene aquí en la tierra. Bien nos pudo haber llevado el día de nuestra salvación, pero aquí nos dejó. Y estamos aquí con el único propósito de que nosotros seamos la luz de este mundo. ¿Por qué razón? Porque nosotros contamos con la bendición de ser salvos por medio del arrepentimiento. Gracias a Dios por quienes hemos conocido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Él es el autor de la salvación. Nosotros no podemos continuar adelante a menos que nosotros hayamos confiado en Él. Tenemos la certeza de que Dios va con nosotros. Él camina con nosotros cuando nosotros le confiamos nuestra vida a Él. ¿Cuántas cosas nos estamos perdiendo solamente por no hacer las cosas correctamente como Dios lo dice? Arrepentirse, debe ser el paso principal del ser humano. Arrepentirse, pedirle perdón a Dios, y una vez que usted es perdonado, cambiar de vida, cambiar de forma de ser, y también contar con el favor de Dios en su vida para que usted también pueda perdonar a quien le haya ofendido. Dios nos ayude. Podemos ser diferentes si solamente podemos hacer lo que Dios nos dice en su palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Oremos. Padre, gracias esta bonita mañana por la bendición de poder contar con tu presencia, de poder saber que estamos ante tu presencia y ante tu palabra. Confiamos en que tú nos oyes, que tú estás ahí por nosotros. Señor, que el pueblo entienda que todo lo que está sucediendo, Señor, es porque hay algo que necesitamos arreglar contigo. Y específicamente necesitamos
arreglar nuestra situación de pecado ante ti. Tenemos que acudir a ti y venir, Señor, en arrepentimiento. ¿Cuántos te hemos ofendido? ¿Cuánto hemos hecho, Señor, por causa de nuestro pecado? Y ahora, Señor, tú mandas que todos los hombres se arrepientan y que vengan al conocimiento de la verdad. Señor, habla al corazón, toca los corazones, que la gente entienda, Señor, que necesitan arrepentimiento para que puedan ser perdonados. Y cuando lleguen a ser perdonados, puedan cambiar sus vidas. Porque cuando cambien sus vidas, Señor, entonces contarán con el favor de Dios. Y cuando contamos con ese gran favor de Dios en nuestra vida, podemos hacer lo que nuestro Señor Jesucristo hizo: perdonarnos los unos a los otros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.